Somos el ministerio y palabras del Maestro, trayéndoles a ustedes el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que siempre abunden la paz y el favor de Dios en cada uno. Y estamos en el tema espíritu, alma y cuerpo, y esta es la cuarta y última clase. Y les recordamos que los seres humanos tenemos tres partes, como Dios es tres partes también. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y nos estamos basando en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este punto de hoy es que el cuerpo sin el espíritu no vale nada. Entendamos algo, el cuerpo no es lo más importante. O sea, la gente le da demasiada importancia al cuerpo, gastan millones de colones, de dólares en tener su cuerpo precioso. Yo conocí a una señora que se vino de otro país donde había ganado mucho dinero y ya se vino a pasar, digamos, los últimos años aquí de su vida porque se pensionó. Y vino, se hizo varias operaciones, ella con 60 años se puso joven y al año tenía un cáncer que, bueno, como el siguiente año ya ella se murió. Y muy doloroso, gastó una fortuna en el cuerpo. Y eso es lo que generalmente la gente hace, gastan fortunas en su cuerpo. Pero no es lo más importante. Por eso Timoteo dice que el ejercicio es poco provechoso. No quiere decir que no vale para nada, pero dice que es poco provechoso porque dice que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Lo que está diciendo 1 Timoteo 4:8 es que el ejercicio corporal es solo para este tiempo, para esta tierra. Pero la santidad, que se refiere a la piedad, aprovecha para más allá, es eterna. En cambio, el cuerpo es temporal. Hoy estamos jóvenes y sin arrugas y mañana estamos viejitos y todos arrugaditos. Entonces, en ese sentido, el ejercicio no aprovecha espiritualmente porque es solo temporal. Lo que debemos cuidar sobre todo es el espíritu. Es cierto que debemos cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero debemos cuidarlo de pecado, debemos cuidarlo para que nosotros siempre tengamos la salud que necesitamos por una buena alimentación, porque tenemos que servir al Señor. Este cuerpo le sirve al Señor. Entonces lo ofrecemos a Él como sacrificio vivo, pero no para gastar fortunas en el cuerpo. Ahora dice 2 Corintios 4:18, que creo que esto nos sella lo que le estoy diciendo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, no lo que se ve es lo más importante, sino lo que no se ve, porque es eterno. Por ejemplo, yo creo, porque la Biblia lo dice, que nosotros estamos bendecidos y a mi manera de ver, nosotros nadamos en bendiciones que no vemos. Pero si fuimos bendecidos, y yo me imagino que nuestro Dios es demasiado grande para darnos demasiadas bendiciones, yo me imagino así como un mar de bendiciones donde yo estoy, aunque no las he visto manifestarse, porque si seguimos y sigo siendo muy de los 5 sentidos, entonces me cuesta ver más allá. Pero esas son las realidades eternas, las bendiciones que están. Eso es lo eterno, que estamos bendecidos. No importa si en este momento no parezco o usted no parece bendecido, porque la carne no le permite a uno ver a Dios. Es con el corazón que debemos ver.
Por eso es importante la meditación de la palabra de Dios y ver con los ojos espirituales lo que ya Dios dijo en su pacto. Muy importante. Santiago 2:26 dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Tomo la primera parte del versículo para reafirmar. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces el cuerpo por sí solo no se vale. No hace nada. El cuerpo es un esclavo. Hacia donde el alma, la mente lleve el cuerpo, así va a actuar. ¿Verdad? Porque si le quitáramos el espíritu al cuerpo, ya está muerto y hay que enterrarlo. Entonces, si el espíritu, que es lo que le da vida al cuerpo, y el que le da calidad de vida, realmente lo que importa es el espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos estar más conscientes. Porque si no estamos conscientes del ámbito espiritual, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Recuerden, cuando Dios habla al espíritu, no al razonamiento. Si usted razona lo que Dios le dice, seguramente va a decir, no, esto no pudo haber sido Dios, porque a Dios no se le puede razonar. Tenemos que estar conscientes de esto para percibir de Dios, definitivamente. Bueno, qué lindo que nosotros entendamos ahora que somos una nueva especie, una creación que se creó el día que el Señor Jesucristo resucitó. Nunca había existido una creación espiritual como la nuestra, porque cuando los judíos mataron al Señor Jesucristo, creyeron que acabaron con la especie que era única en su clase, como hijo de Dios, ¿cierto? Pero no, todo lo contrario. Al matarlo, acabaron con la especie de ellos. Porque Jesús crucificó esa especie vieja y caída que es el ser humano. Entonces, desde el punto de vista de Jesús, la raza caída de los hijos caídos de Adán ya está extinta, fue crucificada. Esa pobre especie estaba desahuciada y sin ninguna posibilidad de ayuda. De modo que el Señor simplemente, ¿qué hizo? Se deshizo de ella en la cruz. Entonces comenzó de nuevo con una nueva especie y una creación enteramente nueva. En realidad, al matar a Jesucristo, causaron la total extinción de su propia y entera forma de vida biológica, la raza caída. Y después de su resurrección, dio comienzo la nueva especie. Que nosotros, que usted y yo, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, usted y yo pertenecemos a esa nueva especie, a la especie de los hijos de Dios, como Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Juan 6:63 dice que el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Pero las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a que nos enfocáramos en Él porque Él es la vida. Y esas palabras que Él hablaba y son las que están impresas en un libro que se llama Biblia, son espíritu y son vida. Tenemos que tener conciencia de que el cuerpo que tenemos es como un traje espacial. Solo es el vehículo que nos permite funcionar en este mundo. Sin el cuerpo no estaríamos aquí. Entonces podemos decir, o como digo yo, es un mal necesario. Pero es temporal. Por lo tanto, no deberíamos cuidarlo más de lo que cuidamos nuestra alma. ¿Cuántas horas pasamos cuidando nuestro cuerpo en ejercicios o enfocados en él? No sé, cada uno sabrá. Pero ¿cuántas horas pasamos enfocados en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra voluntad, para llenarla de la palabra, para que se alinee cada día más a lo que Dios quiere de nosotros, al propósito con el que fuimos hechos?
Podemos ponerlo en una balanza y usted sabe la respuesta. Pero el cuerpo sigue siendo el mismo cuando nacemos de nuevo o cuando nacemos del Espíritu, que es lo mismo, y un día se vestirá de inmortalidad. Hay otras clases que le recomiendo, que es el nuevo nacimiento, y que hablamos un poco de eso. 1 Corintios 15, 52 a 53 dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Así que un día nuestro cuerpo se va a vestir de inmortalidad, mientras tanto este cuerpo se va avejentando, se va desgastando. Nuestra tarea suprema es renovar la mente, porque no podemos mucho renovar el cuerpo y además el cuerpo es temporal, pero nuestra tarea suprema es renovar la mente. Es ayudarle a esta mente que piense igual que lo que dice la palabra de Dios. Es caminar en el Espíritu, es caminar por la palabra de Dios, pero nunca caminar por las emociones, los sentimientos, ni la mente, ni los paradigmas que tenga la mente. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces, en Cristo el orgullo queda excluido. Nadie puede decir que es más importante que otro. Si tiene más estudio, fue la oportunidad que tuvo, pero el otro seguramente hubiera tenido las mismas oportunidades, igualmente hubiera estudiado. No podemos decir que somos mejores que los demás, o por cómo cuidamos el cuerpo, somos mejores. Realmente el orgullo en Cristo queda totalmente excluido. Dice que debemos pensar de nosotros con cordura. Y vea qué importante, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos la misma medida de fe. Dios nos repartió a todos fe. Vea que nadie puede decir que no tiene fe. Lo único que necesita es sembrar la semillita como si fuera una semilla de mostaza para que dé fruto. Entonces, lo que yo tengo viene de Dios, lo que usted tiene viene de Dios. No hay nada que hayamos hecho para merecerlo y para gloriarnos o jactarnos de eso. Para nada. El cuerpo no vale nada en comparación al alma y al espíritu. Sin embargo, lo cuidamos porque es el vehículo en el que vivimos en esta tierra y tenemos que servir a Dios con este cuerpo, y si está demasiado maltratado o mal alimentado, no vamos a poder servir al Señor como debemos. Es por eso que debemos cuidarlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el término carne en la Biblia? Que esta parte es muy importante porque la gente siempre está preguntando, siempre quiere saber. Bueno, lo que dice Romanos 8:5 es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así como lo vemos en este versículo, son contrarios. La carne al Espíritu son totalmente contrarios, porque la carne es la mente que solo piensa en los 5 sentidos. Se enfoca en sus circunstancias. También se dice que la carne son los viejos pensamientos del hombre natural. Pero aunque la carne siempre se relaciona con pecado, a veces la carne no necesariamente es pecado, es ignorancia, porque estar siempre enfocado en los 5 sentidos a veces es por ignorancia o porque es muy natural la persona, pero no por pecado. Entonces hay que
ver. Realmente la carne lo que se preocupa es de los 5 sentidos. Según yo pienso, según yo quiero, mis deseos, eso es lo que quiere la carne. Entonces sí puede ser pecaminosa, pero a veces no es pecaminosa, pero igual está pensando que es más importante lo que está viendo que las realidades espirituales. Entonces, por ignorancia, la carne está trabajando. Segunda Reyes 6, 15 al 17, hay un pasaje que me encanta muchísimo. Dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los sirios estaban rodeando la ciudad, y Giezi vio los carros y los ejércitos del ejército sirio. Sin embargo, Eliseo le dijo: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Ahora, un carnal diría que Eliseo mintió, porque no era cierto. Estaban rodeados de caballos y carros de combate. Pero él dijo: los que están con nosotros son más que ellos. Ok, el carnal solo ve lo tangible, lo físico y lo natural, como Giezi. Pero es a través del Espíritu que nos vemos sanos, bendecidos y prósperos, y no lo tangible, lo físico y lo natural. Pero no es a través de nuestros ojos naturales que vemos lo espiritual. Si no vivimos espiritualmente, o sea, viendo a través del Espíritu por lo que dice la palabra de Dios en nuestro diario vivir, entonces vamos a reaccionar y vamos a actuar exactamente como los incrédulos cuando vienen a alguna circunstancia difícil, con temor como Giezi. Esa es la actitud normal, con temor. Pero cuando uno ve las cosas espirituales, puede decir: no tengan miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Qué importante ser espirituales. Es que urge ser espirituales y no carnales. Y pasamos a una pregunta muy lógica. Entonces, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Ok? Somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Qué pasó con el pecado? Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante lo que significa confesar, porque lo dice una Biblia, así mi Biblia interlineal lo tiene el significado de esa palabra confesar. Y lo que dice es decir lo mismo que Dios dice. Confesar es decir lo mismo que Dios dice. Entonces, confesar nuestros pecados es ponernos de acuerdo con Dios acerca de nuestros pecados. ¿Cierto? ¿Qué dice Dios de nuestros pecados? Que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ya Él lo resolvió. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que tenemos que confesar, ponernos de acuerdo con Dios con respecto a nuestro pecado. Ya fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es importante arrepentirse para cerrarle la puerta al pecado y al diablo.
Pero siempre nuestra confesión debe ser igual que lo que dice la palabra de nuestros pecados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tal que nosotros tengamos que pedir perdón hasta el último momento en que nosotros nos vamos a morir? Porque una vez escuché a un pastor decir que el pecado sin perdón es el pecado no confesado. Imagínense cuánta gente iría al infierno. Y entonces Jesús no vivió en su corazón ni estaba sellado para la eternidad simplemente por un pecado que no confesó al final de su vida. No es cierto. Por eso es que hay mucha gente que está viviendo con tanto temor con Dios, que no tiene una vida de libertad para amarlo y para servirlo, porque más bien le tienen miedo. No es cierto que los pecados son perdonados solo al nacer de nuevo y que después tiene que confesar uno por uno y que Dios guarde y usted no los confiese. Porque todos vamos a obviar algunos pecados que ni nos damos cuenta, porque hay pecados que no se sabe ni se acuerda uno que ofendió y tal vez uno no lo quiso hacer, no quiso ofender, pero la otra persona se ofendió, entonces igual es pecado. Así es que no tenemos que confesarlos uno por uno, tenemos que confesar que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Entonces el pecado no hace que perdamos la comunión con Dios. Como el pecado no hizo que Dios se alejara de ellos en el Antiguo Testamento, como habíamos visto en la clase anterior, pero sí nosotros tenemos siempre que buscar a Dios cuando pecamos en lugar de huir de Dios. No es que Dios se aparta, nosotros somos los que nos apartamos, pero no debe ser así, más bien debemos buscarlo cada vez que nos sentimos mal o que hemos pecado. Y Él nos sigue amando igual. Hay este pasaje de Romanos 8, 38 al 39, en general Romanos 8 es lindísimo, pero aquí dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, cualquier pecado, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, pecado es pecado grande o pequeño y merece castigo, pero ya ese castigo fue puesto sobre Jesús, así es que nadie puede hacerse el muy bueno o muy santo por sus acciones. Simplemente Dios decidió amarnos y no permitir que nada de lo que pase en este mundo o de lo que hagamos nosotros nos aparte de ese amor. Es demasiada fidelidad, demasiado amor de Dios. Y les pruebo lo del pecado. En Santiago 2:10 dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Algunos ponen algunos pecados, ciertos pecados como los más graves, pero todos son graves. Todos van contra la ley de Dios. Y como dijo Pablo, que en el libro de Romanos, entonces podemos pecar de ninguna manera. No es, ¿cómo vamos a seguir viviendo el pecado cuando conocemos la gracia de Dios? No es posible. Más bien, acerquémonos más a Dios, enfoquémonos más en Dios, pongamos nuestros pensamientos más en la palabra y en lo que dice el espejo de Dios de nosotros, para que podamos vivir más en el Espíritu y cada vez menos en los 5 sentidos o en la carnalidad. Gálatas 5:18 dice que si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Ni siquiera tenemos que obedecer la ley, porque el nuevo pacto no habla de la ley. Eso es el antiguo pacto y ya era para los judíos y ya ni siquiera Cristo los va a someter a la ley, porque ya hay un pacto mejor, que es Cristo, que Cristo fue el que cumplió toda la ley. Entonces dice que si son guiados por el Espíritu no están ya sujetos a la ley. Esa es la gracia del nuevo pacto, ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces vivir por el Espíritu es menos carnalidad,
y es igual a no sujetarse a la ley. Y si lo ponemos en negativo, porque el orden de los factores no altera el producto, es no ser guiado o no vivir por el Espíritu es ser carnal y igualmente sujetarse a la ley. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Sea guiado por el Espíritu y no tiene nada que ver con cumplir la ley, pero sea guiado por el Espíritu. Tenemos que obedecer al Espíritu porque es mucho mejor que obedecer la ley. Entonces, hay dos cosas importantes aquí. No hay segundo nuevo nacimiento y pecado es pecado, no hay tamaños de pecado. Y voy terminando con Lucas 23:34 que dice, Padre, dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué interesante, pero Él sabe que hay gente que no sabe lo que hace y Él pide perdón al Padre por ellos. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la que tanto se ha hablado y que es bíblica, obvio que sí, que Jesús estaba advirtiendo en algún momento, debe ser que total y rotundamente se injurie al Espíritu Santo con el conocimiento de lo que se está haciendo, no es por ignorancia. Y al mismo tiempo eso significa rechazar a Cristo y su poder. Entonces, no se puede perder la salvación a menos que se decida consciente y rotundamente y se tenga conocimiento de lo que se está haciendo. Porque cuando este versículo se predicaba mucho de la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo siempre en mi juventud decía, ¿será que ya yo blasfemé contra el Espíritu Santo en pensamiento o de alguna manera? Y realmente por predicarse mal, uno vivía en mucho temor. Pero Dios es amor y a los que le hemos creído, aunque seamos muy carnalitos algunos, por no decir pecadores, digamos que de los 5 sentidos, Dios nos tiene en la palma de su mano, porque Juan 10, 28 y 29 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Imagínese qué belleza. Si usted ha nacido de nuevo y yo como he nacido de nuevo, nunca vamos a ser arrebatados de la mano del Padre. Pero usted, amigo que me escucha, si no ha recibido a Jesús en su corazón, si no ha hecho la decisión de calidad eterna de decirle, Jesús, entra en mi corazón, quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero escucharte, hágalo porque está comprando su eternidad. ¿Cuál es la eternidad? Si no es conocer a Jesús y al Padre quien lo envió. Eso es lo que dice Juan. Y termino con una confesión que hice para este tema y voy a decirla lento y puede escribirla en un papel y tenerla por ahí para acordarse. Dice así, soy un espíritu, lo importante en mí es mi espíritu. Hablo, pienso y camino consciente de que soy un espíritu y de que el Espíritu de Dios está en mí. Nada de lo que me hagan, ni lo que sufra en mi cuerpo, en mi alma o en mi carne tiene valor. No sufro por lo que me dicen, no me ofendo por lo que me hacen. Soy un espíritu nuevo que está muerto al mundo, a la gente, a la carne y al pecado. Dios me llamó a conocerlo a Él, no a cambiar a la gente. Oraré más y hablaré menos, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Espero que se hayan edificado con esas 4 lecciones de espíritu, alma y cuerpo, y oro para que la revelación en el conocimiento de Cristo Jesús sea suya cada día más. Amén.